En el sistema jurídico colombiano se presentó el 26 de agosto de 2019 una reforma que cambiaría el predicamento de aquellas personas reconocidas como interdictas. Esta reforma nos plantea la pregunta de si esto puede llegar a ser bueno o malo. Para concretar la síntesis del problema jurídico, podríamos preguntarnos ¿cuál es el impacto jurídico que podría acarrear la implementación de la Ley 1996 de 2019 frente a los derechos de representación, debido proceso y buena fe? Su efecto más fuerte se dio sobre los artículos que definían en qué consistía la interdicción y sus características. Antiguamente en nuestro ordenamiento, en el Código Civil, el artículo 1504 definía incapaz absoluto y relativo. En los términos de la Ley 1996 de 2019, las características físicas y mentales desaparecen del ordenamiento. El mayor problema procesal que encontramos radica en el artículo 55, el cual pone en suspensión todos los procesos en curso y aquellos ya ejecutados, lo cual genera inseguridad jurídica. Las razones por las cuales se genera la inseguridad jurídica se pueden sintetizar en tres. La primera de ellas, la suspensión de los procesos de interdicción en curso y los ya ejecutados desde el momento en que entró a cargo la figura de interdicción. La segunda de ellas es la saturación del sistema judicial. Y la tercera, la inexistencia de medidas de redes de apoyo legales. Pero, ¿cómo estas razones se plasman en la práctica? Frente a la suspensión de los procesos de interdicción en curso y los ya ejecutados, una persona interdicta cuyo proceso esté en curso o haya sido fallado deberá dirigirse nuevamente ante un juez, el cual establecerá la necesidad de las figuras de apoyos frente a estas personas. Esta decisión frente al proceso del sujeto podría o no llegar a violentar los principios de cosa juzgada, debido proceso y subsidiariamente el de economía procesal. Frente a la saturación del sistema judicial, estamos ante una realidad, la cual reside en procesos que se llevan adelantando desde 2009 con la Ley 1306 de ese mismo año. Y eso que esta ley también modifica el régimen de las personas con discapacidad mental de años anteriores. Ahora bien, frente a inexistencia de medidas de redes de apoyo legales, tenemos que entender que en la reforma se describe cómo serían estos apoyos, pero no dice cuáles son las instituciones encargadas, cosa que es conflictiva con su ejecución, puesto que no existen al momento de emitirse esta norma. Ahora entraremos a analizar todo el procedimiento elaborado por la Ley 1306 de 2009, el cual regulaba todo el tema de la interdicción a través de mecanismos establecidos en ella. Este proceso inicia con una demanda ante el juez de familia en primera instancia, tal cual lo consagra el artículo 22 del Código General del Proceso. Dicha demanda debía ser acompañada por un certificado de un médico psiquiatra o neurólogo donde especificaba la condición que gozaba el presunto interdicto. De igual manera, en este certificado se debían consignar el estado actual del paciente, la etiología, diagnóstico y de alguna manera el pronóstico de la enfermedad, en congruencia con la falta de capacidad del paciente para la administración de sus bienes y la disposición de estos. Al momento de realizarse la citación, se decretaba la práctica de pruebas necesarias, de manera tal que se convoca a audiencia para interrogar al perito y practicar las demás pruebas solicitadas. El juez dicta una sentencia. En caso de que se decretase la interdicción, se realizaba la provisión del guardador testamentario legítimo o dativo. En esta misma sentencia se ordenaba el inventario y avalúo de los bienes en un plazo que no excedía los 30 días. Ahora pasaremos a analizar el procedimiento regulado a través de la Ley 1996 de 2019, en el cual establece cómo van a ser las adjudicaciones de apoyos judiciales para las personas en este tipo de procedimiento. Para abreviar, el artículo 56 de la Ley 1996 establece una revisión de interdicción o inhabilitación donde menciona que el plazo no debe exceder de los 36 meses a partir de la entrada en vigencia de la misma, de manera tal que los jueces de familia que hayan adelantado estos procesos deben citar de oficio a las personas que ya tengan sentencia, ya sea que gocen de la calidad de interdictos o hayan sido designadas como curadores o consejeros para que de tal forma podamos determinar si se requiere
alguna adjudicación judicial de apoyo. En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante un juez de familia que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren adjudicación judicial de apoyos. El juez de familia determina si las personas bajo la medida de interdicción requieren la adjudicación judicial de apoyos. Esto sucede en las siguientes circunstancias. La primera de ellas, cuando la voluntad y preferencias de las personas bajo medida de interdicción, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley, establece que en un término no superior a 18 meses después de la promulgación de la misma, se empieza la reglamentación de servicios de valoración de apoyos realizados por las entidades privadas y públicas, razón por la cual la participación de las personas en el proceso de adjudicación judicial de apoyos es fundamental e indispensable so pena de nulidad del proceso. La segunda parte es el informe de valoración de apoyos, el cual debe ser aportado al juzgado en el plazo que el juez disponga, el cual es antes de la fecha señalada para comparecer ante el juzgado. En caso de que se aporte más de un informe de valoración de apoyos, el juez debe tener en consideración el informe más favorable para la autonomía e independencia de la persona, de acuerdo a la primacía de su voluntad y sus preferencias. Con base en los temas desarrollados, finalmente se presentará una serie de conclusiones y opiniones relativas a la reforma. Primero, el uso de citar nuevamente a los que estén en curso de proceso de interdicción y aquellos que ya son interdictos genera un desgaste innecesario, ya que entraríamos desde el momento en que se dio la aplicación a la figura de interdicción solo para suspenderla. Segundo, las figuras de apoyo sobre las que habla la Ley 1996 no están actualmente concretadas, no existen materialmente ni operan como tal. En consecuencia, las bases jurídicas sobre las cuales se sustenta la norma, tal cual son los verbos rectores tales como el primero, la garantía de seguridad jurídica frente a la administración de los bienes y recursos de los tutelados, y el segundo, la igualdad material, quedando rezagada a un criterio eminentemente formal que sin redes de apoyo constituidas y sin curadores, aunque sean temporales, no gozarán de ninguna manera del uso de los mismos ni directa ni indirectamente, contrario a lo que pueden hacerlos enteramente capaces. Tercero, no tiene correspondencia en el sentido de la economía procesal el requerir a los interdictos anteriores para que en el curso del nuevo proceso se les suspenda el derecho a los antiguamente denominados curadores de administrar sus bienes y que a su vez se soliciten medidas cautelares que cumplirán de manera temporal con las necesidades que los procesos de interdicción ya habían completado. Si las instituciones no están creadas y las únicas medidas que se pueden realizar cumplirán el mismo rol de las ya impuestas, es evidente a simple vista la contradicción. La pregunta que nos queda hacer es, ¿no quedaría mejor aplicar la presunción de capacidad, así como la suspensión de los procesos ya ejecutados, cuando tengamos las figuras de apoyo ya constituidas? Cuarto, en general, esta reforma constituye una irresponsabilidad jurídica y legislativa, en tanto que los engranajes necesarios para su funcionamiento, que son el pilar fundamental del mismo, no se encuentran plasmados en la realidad. Por tanto, que se necesitan instituciones físicas que velen por el cumplimiento de esta norma. Muchas gracias por su atención.